conocer a cada uno de ustedes. Hoy desde la Universidad Nacional de Huancavelica, para ver más o menos la terminología, pero poder utilizar. No es lo mismo dar una capacitación a las localidades, a poblaciones, a miembros del HAS, como a profesionales y estudiantes como son ustedes, ¿no? Todos son de esta misma facultad, ¿sí? ¿Qué carrera? Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Así sale el título, como ingeniero, como el título de ingeniero sanitario y ambiental. Ambiental y sanitario. Bueno, en la uni es al revés, ¿no? Sanitario y ambiental. Excelente. Bueno, nosotros somos un equipo conformado por ingenieros sanitarios e ingenieros ambientales. Nosotros somos de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Moyano en Ancash, Huaraz. En nuestra carrera nos formaron exclusivamente para lo que es ingeniería sanitaria, y también tenemos profesionales que nos han formado exclusivamente en lo que es la ingeniería ambiental. Entonces, me sorprende que ustedes tengan a veces esos cursos donde salen con el título de ingeniero ambiental y sanitario, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta capacitación? ¿O solamente vienen por el certificado? Para emitir ahorita un certificado, ya quiero saber. ¿Qué es más o menos? ¿Quiénes son? ¿Todos son estudiantes o egresados? ¿Quiénes son estudiantes? ¿Qué ciclo? 10º ciclo, ya un paso para el egresado. Los demás supongo que son egresados. O hay un ingeniero ya titulado. ¿Hay ingenieros? ¿Ingenieros? ¿Por qué será esa mala fama de los ingenieros que están tan borrachos? Bien. La mecánica más o menos es, yo voy a dar una exposición de todos los criterios de diseño de los sistemas de agua potable. Luego va el ingeniero José, va a hacer todos los criterios de diseño de lo que son redes de agua potable. Luego vamos a tener a la ingeniera Gabriela con la parte de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, de los componentes. Y como todo no tiene que ser solo teórico, vamos a tener la experiencia, lo que nos va a contar la experiencia que tiene la ingeniera Natalia sobre el área técnica municipal. El área técnica municipal es el área encargada de vigilar, de capacitar a lo que es las TAS, ¿no? Para vigilar todo el sistema de agua potable. Al final, el ingeniero sanitario tiene muchos ámbitos de aplicación en la carrera, y una de ellas es el área técnica municipal. Justamente ahí es donde se ven las aplicaciones más importantes, porque tiene que proteger la salud pública. Yo soy también docente universitario en Ancash, en la UNASAM, y siempre me ha gustado llevar a los alumnos de lo que es la parte teórica a la población, para que los pueda capacitar en lo que es operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, residuos sólidos, y todo esto les permite a los alumnos conocer la realidad de las localidades rurales, resolver sus problemas y con eso elevar la educación que ellos reciben en la universidad. Porque a veces en la universidad se vive una burbuja donde solamente pensamos en aprobar el curso, hacer nuestras planchitas, ¿no? Y cuando ya salimos al mundo real, a aplicar la carrera, nos damos cuenta que el mundo es muy diferente.
que mientras en la universidad con 11, nosotros tranquilamente pasábamos al siguiente curso, un 11 en la vida real, en el ámbito de aplicación de la carrera, no te sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, Ministerio de Vivienda, vamos a hacer un expediente técnico, diseño de los sistemas de agua potable, redes, todo, con plan de tratamiento y todo. Lo hacemos como para un 11. ¿Qué hace el evaluador? Observado, observado, observado. Te devuelve tu proyecto. ¿Cuál es el castigo? No te paga. En lo que es Ministerio de Vivienda o otras organizaciones donde ellos evalúan para que puedan financiar tu proyecto, necesitas sacar un 17, 18, 19, 20. Ese es el nivel de exigencia allá afuera. Igual, si en los cursos aquí tú pasaste planchando, te pasaron en el último momento de la planchita, resolviste el examen, vas a una localidad, a un HAS, por ejemplo, donde sus redes de agua potable se encuentran problemas. No hay agua. Estando el reservorio lleno, no llega a una casa el servicio de agua potable. ¿Qué hace el ingeniero? Tiene que ir a solucionar ese problema. Y los conocimientos que ha adquirido en la universidad es justamente para que pueda resolver esos problemas de la sociedad. Y si no puede resolver esos problemas, ¿qué dicen? ¿Es ingeniero? ¿De qué universidad? Ni siquiera dicen de qué facultad. Si no, se agarran con toda la universidad. Al igual en nuestra especialidad, con nuestra facultad de Ciencias del Ambiente, hemos tenido profesionales que simplemente, en vez de resolver problemas de la sociedad, han generado más problemas. ¿Y qué sucede? Lo que comenta la población, otros profesionales que dicen: ah, el ingeniero tal, ¿de dónde es? De la UNASAM. Hay ingenieros de la UNASAM. Igual va a suceder. ¿Ingeniero de dónde es? De la Universidad de Huancavelica. Ah, esos ingenieros son malos, mira que ha hecho eso. Así que lo que se imparte, los conocimientos en el salón, deben de ser aprovechados, porque justamente es lo que ustedes son, sus herramientas, son sus armas con el cual se van a defender allá afuera. Bien, después de haberle dado ese sermón, ya veo que hay más alumnos, entonces empezamos ya con el curso, ¿sí? Bien. En todo lo que es el diseño de los sistemas de agua potable, siempre nos vamos a basar a la norma. ¿Alguien sabe cuál es la norma en la cual están todos los criterios de diseño de los sistemas de agua potable para el ámbito rural? ¿Nadie sabe? ¿Cómo? ¿Hay alguien que sepa que levante la mano? Valiente, voluntario. Por si acaso, cuando ya estamos como profesionales allá afuera, ya no hay ya que ingenieros tibios, nada. Tienes que salir a hablar, así como el día de hoy estamos aquí presentes y salimos, hablamos. Igual ustedes como profesionales tienen que llegar y superar ese nivel. ¿Sí? A ver, alguien que levante la mano. Vamos a regalar nuestras plantillas exclusivas de diseño. ¿Cuál? La resolución ministerial 192/2018, ¿no? ¿Aprobado en qué mes? ¿Abril, mayo? ¿Qué hora? ¿2 de la tarde? En la resolución ministerial te indica todos los criterios de diseño para el ámbito rural. Y todo lo que no haya en la resolución ministerial, todos los criterios que no encuentren esa resolución ministerial, voy a abrir recién todo lo que es el ámbito urbano, que es
La O es 0. 0,90 es de plantas de tratamiento, ¿no? 60, 0,10, 0,20, 0,100, 0,40, 0,30 de lo que es de los albores, ¿no? 0,50, 0,70. Siguiente. Bueno, proyecto de consultores, es mi propaganda. Se encuentra en Facebook, YouTube, Instagram. Entonces, todo lo que es parámetro de diseño, resolución ministerial, esa va a ser la Biblia, ¿ya? Por supuesto, cuando uno estudia, revisa bibliografía, libros, autores que tienen opiniones muy estudiadas, investigaciones realizadas, en el cual demuestran, explican en sus libros muy bien. Pero la norma, la resolución ministerial, va a ser la Biblia. ¿Ok? Así como los curas andan con su Biblia, nosotros vamos a andar con esta resolución ministerial en la mano. ¿Por qué? Muchas veces les va a pasar lo siguiente. Ingeniero, ¿cuánto es la dotación de agua para lo que es el ámbito rural, zona sierra, ¿no? ¿Cuánto es la dotación? 80. Pero ¿cómo responde un profesional o ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad Nacional de Huancavelica? Responde de la siguiente manera. Según la resolución ministerial 192/2018 indica que la dotación para zona sierra, ámbito rural, con arrastre hidráulico es de 80. Así. Todas las respuestas tienen que ser con el sustento. Porque si me dicen 80, al final yo voy a pensar que según tu criterio es 80. O es 100, o es 120. Entonces, cuando ya tú le sustentas a un evaluador o un profesional de otras especialidades, según la norma, según la resolución ministerial, entonces, ¿qué va a pensar el otro profesional? Ah, ese señor se ha leído la norma, se ha leído la resolución ministerial. Entonces, lo va a pensar 2 veces antes de criticar, antes de ponerte a prueba en cualquier otra pregunta. Así como los abogados, ¿no? En el inciso, en el párrafo, en tal, dice tal. Entonces, como que lo piensan 2 veces antes de responder cualquier cosa. Porque les va a pasar. A mí me ha pasado donde otros profesionales, por ejemplo, de otras profesiones como la ingeniería agrícola, tienen otros criterios, ¿no? Y dicen, ¿por qué no 80? Porque si se define especializado solamente se utiliza que la norma y así con eso pienso, ¿no? Pero si tú le digas que la resolución ministerial 192 indica que es 80, es tanto, es cuál, esa respuesta con mayor sustento le va a dar mayor profesionalismo a ustedes como estudiantes. Bien. Los parámetros de diseño, lo que me indica la resolución básica. Periodo de diseño, población de diseño, dotación y variaciones de consumo. Con esos criterios van a ser la base para yo poder determinar mis caudales con la cual yo voy a saber cuánto es el consumo de la población. ¿Sí? El periodo de diseño, el tiempo de vida útil que tienen las estructuras de un sistema de agua potable. Población de diseño, la población actual se sabe que tiene que crecer durante 10-20 años, por la cual los sistemas de agua potable están
construidas, proyectadas, yo tengo que saber cómo crece esa población. ¿Sí? ¿Viene huelga aquí, no? La dotación de agua, por supuesto, es la cantidad de agua que se necesita para satisfacer las necesidades básicas de la población. Que incluye aseo, lavado de ropa, aseo personal, preparación de alimentos, etc. No incluye riego de chacras, riego de tus huertas, no incluye el lavado de tus autos, no incluye riego de veredas, no incluye riego de calles. Las personas que mal utilizan el agua haciendo esas actividades, directamente usando agua potable, lo que están haciendo es desperdiciar el agua. Para esas actividades, lo que yo hago es utilizar el agua ya que he utilizado, o sea, voy a hacer reutilizar. Si he regado o si he lavado, digamos, las frutas, verduras para la producción de alimentos, el agua que es producto de esa actividad, puedo utilizarlo para riego de huertas, riego de calles, ¿no? Entonces hay que saber para qué están las dotaciones, exclusivamente para qué. Y las variaciones de consumo es simplemente porque si en la mañana no todos consumen la misma cantidad, no todos consumen al mismo tiempo, al mediodía, ya que todos empiezan a preparar los alimentos, de repente algún lavado de utensilios y todo, el consumo es más grande, es mayor. Siempre se ha visto, hay un ¿cómo? ¿Me puedo explicar? ¿Cómo? ¿Frío? ¿Sí? ¿No? El consumo es justamente como esta. Que alguien me fue a mi gráfico dibujado. En las mañanas, ¿no? Recién está levantando, luego empieza a aumentar el consumo y luego en las horas de la tarde, ¿sí? Va reduciéndose. Se va reduciendo el consumo. Y voy a tener horas y aquí caudal. Aquí yo tendré un caudal máximo. Por aquí yo tendré un caudal mínimo. Y por supuesto, mi caudal promedio. Aquí se puede apreciar las variaciones de consumo. Y por supuesto, esto se calcula en base a datos estadísticos, como por ejemplo en la zona urbana, las EPS manejan, ¿no? Saben cuánto en tu medidor cuánto está consumiendo. Con esos datos, ellos calculan el K1 y el K2. Como para zonas rurales no se tiene el K1 ni el K2, ¿qué hacemos? Multiplicamos por los factores que nos da la resolución inicial. ¿Cuánto es el K1? ¿Cuánto? ¿Hay algún representante de los varones? ¿No hay representante de los varones? ¿No hay varones? No. Muy bien. Adelante. El K1 1.2. ¿Qué dice la norma? ¿Quién da más? 1.5. ¿Ya? 1.3 A. Hay un rango, ¿no? ¿Y el K2 de cuánto es? ¿De? Ya. Siguiente. En el tema del periodo de vida útil o el periodo de diseño, los
los componentes deben ser diseñados teniendo en cuenta la vida útil de las estructuras, la vulnerabilidad de la infraestructura, el crecimiento poblacional y la economía a escala. Con todos esos datos se calcula el periodo de diseño. Pero ¿qué te dice la resolución ministerial? Te dice de que de frente los analiza y para las estructuras que son de captación de fuente de abastecimiento serán de 20 años. 20 años. Plantas de tratamiento, 20 años. Líneas de conducción, aducción, impulsión y distribución, 20 años. ¿Quiénes son de 10 años? Las estaciones de bombeo, los equipos de bombeo. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida útil es más corto. ¿No? Y también nos dice, por ejemplo, para VS de hoyo seco ventilado es 5 años. VS es una unidad básica de saneamiento. Esta unidad básica de saneamiento, ¿de qué está compuesto? Un cuarto de baño con tu ducha, inodoro, lavatorio y afuera tu lavadero, ¿no? En el caso de hoyo seco ventilado será un hoyo, ¿no? Un silo, una letrina. En el caso de con arrastre hidráulico será con tu biodigestor, ¿no? Con tu biodigestor, entonces un VS con arrastre hidráulico. Sin arrastre hidráulico será con tu hoyo seco ventilado. Solo para hoyo seco ventilado es 5 años. Para lo que es con arrastre hidráulico, o sea, con tu biodigestor, debe estar para 10 años. ¿Bien? Recalco esto porque siempre ha habido confusiones. Muchas veces he llegado a localidades donde nos dicen, no, yo no quiero VS porque eso solamente es para 5 años, en cambio las redes de alcantarillado sí es para 20 años, pero a veces no comprenden de que las redes de alcantarillado no llegan, o por la topografía, por donde están ubicados sus viviendas, es imposible, porque no son muy contrapendientes. Y se le explica, ¿no? Que los VS con arrastre hidráulico, o sea, con su biodigestor, es para una vida útil de 10 años. Ahí está. Siguiente. Con respecto a la población de diseño. En la población de diseño, lo que se hacía es primero calcular tu tasa de crecimiento en base a los años, ¿no? Tenemos el 72, 71, 93, 2006. Tienes tus censos, luego calculas el R con el método aritmético, método geométrico, método de incremento variable y el parabólico. Con esos 4 métodos sacabas un promedio, graficabas los 4, el promedio, y el que se asemejaba a tu curva país es la que se utiliza, ¿no? Y esto se sigue haciendo para zona urbana. Para zona rural, la resolución ministerial te dice, de frente utilízame el método aritmético. Aquí está la fórmula y aquí está la descripción de las incógnitas. Entonces, de frente, para zona rural, el método poblacional de crecimiento que se va a utilizar es de frente el método aritmético. ¿Bien? Siguiente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros consultamos al INEI, sobre todo en zonas rurales? La tasa de crecimiento es negativa. ¿Por qué es negativa? Una representante de las damas. Ingenieras, futuras ingenieras.
¿Se interesa? Porque la tasa de crecimiento es negativa en algunas zonas rurales, sobre todo las más alejadas de la zona urbana. ¿Por qué? Por la migración. En busca de una mejor calidad de vida, manda a sus hijos a estudiar a la ciudad. Este problema de la migración tiene múltiples causas. Una de ellas es la corrupción. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros como municipalidad provincial vamos a empezar a ejecutar, primero proyectar, luego ejecutar las obras de agua y saneamiento para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? En las poblaciones rurales más alejadas, la actividad principal es la agricultura, ¿no? Agricultura, ganadería. Si estas localidades tuvieran una mejor calidad de vida, con servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, si tuvieran una mejor calidad de vida, no habría la necesidad de migrar para poder tener estos servicios básicos satisfechos. ¿Qué pasa? Yo, funcionario, ¿no? Como la corrupción está más en los proyectos más grandes, voy a destinar recursos para los proyectos de mejor calidad, dejando a las zonas alejadas de 200, 300, 400, 500 personas sin el apoyo, sin la ejecución de sus proyectos de agua y saneamiento. Muy bien, se ejecutó una obra de 8, 9, 10, 20 millones, en otras poblaciones más, digamos, de mayor población, más cerca aquí en la ciudad, y me beneficiaron, como sucede, como todos ya han visto, los noticieros y todo ya. ¿De dónde vienen los alimentos? ¿De dónde vienen las hortalizas? Los productos de primera necesidad. Viene de las zonas más alejadas, ¿no? Porque quiero hacer, no se puede ir a sembrar. Como ya no hay nadie quien pueda dedicarse a la agricultura en las zonas más alejadas, ¿qué sucede? Empieza a escasear. Escasez de alimentos, ¿no? Ahora la canasta familiar, de lo que yo iba con mis 10 soles, o sus papás les dirían, ¿no? Con 10 soles antes, compraban todo lo necesario para el día, ¿no? Ahora 10 soles no alcanza para el desayuno, ¿no? Porque hay escasez de papa, arroz, hierbas, aromáticas y otros productos, se hace cada vez más escaso. Aunque digamos que la corrupción no lo ve directamente el impacto de forma indirecta. ¿Ok? Si nosotros, como profesionales, mejoramos las condiciones, la calidad de vida en las localidades más alejadas, créanme de que el impacto directo, el beneficio, va a ser mutuo. Aquí en la zona urbana, los alimentos van a ser de mayor producción, ¿no? Van a llegar más productos, más alimentos, la canasta familiar, el costo de la canasta familiar no va a subir tan aceleradamente. Eso es uno de los problemas que genera la corrupción. ¿Por qué? Sube la canasta familiar. Yo como profesional, por ejemplo, yo médico, como subió la canasta familiar, subo la tarifa de mi consulta. Ya no cuesta 10 soles, va a costar ahora 20, 30 soles. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Las cosas están subiendo.
¿Quiénes son los principales afectados? Los más pobres. Los más pobres ya no pueden acceder a los servicios de salud porque ya la consulta ya no cuesta 10, no cuesta 30 soles. Todo se vuelve un círculo vicioso. Bien. En el caso de no existir, primero me dice, en el caso de no existir datos de tasa de crecimiento, porque simplemente hay localidades nuevas, reúnen la cantidad de población, se separan, forman su centro poblado y a veces faltan los datos estadísticos de tasa de crecimiento. En caso de no contar con esta información, el proyectista, el ingeniero ambiental y sanitario, ¿qué va a hacer? Va a buscar una población aledaña con similares condiciones de vida, estilos de vida, inclusive en el tema climatológico, para poder adoptar la misma tasa de crecimiento para la población en el cual es la zona de estudio. O en su defecto va a tomar la tasa de crecimiento distrital rural. Y tiene un punto más importante, donde dice que en caso la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, se debe adoptar una población de diseño similar a la actual. Es decir, si no crece tu población, tasa de crecimiento igual a 0. Entonces, en el año 2019, si yo tengo 163 habitantes con tasa de crecimiento 0, al año 20 tendré los 163 habitantes. Aunque en lo real lo que sucede es que la población sigue disminuyendo. Pero mi reservorio, mi captación, las tuberías, línea de conducción, las redes, no se van a encoger. No tengo que diseñarlos como para la población que estoy encontrando afuera. Pero muchas veces, sucede que el evaluador tiene otro criterio técnico y dice que no, ¿cómo va a ser posible? Que no crece, tiene que ser algo. Bueno, la norma, para que no se peleen, dice: en caso contrario se debe solicitar la opinión técnica. En ese caso, el email de crisis, población, ¿qué caso de de autos? El email, ¿qué emite la opinión técnica? Eso para poder conciliar algunos debates de diseño, porque cuando ustedes van a administrar vivienda con su proyecto para poder sustentar y todo, siempre va a haber esas diferencias de opinión técnica. Pero estas diferencias de opinión técnica tienen que ser a favor de la población, de que no le falte el servicio de agua potable. Porque en el tema del agua hay 5 C, ¿no? C de calidad, cantidad, costo, cobertura, continuidad, ¿no? Además, nos dice que se debe de contar con el padrón de usuarios de la localidad, debidamente legalizado para su validez. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser el loco de agarrar un plano cualquiera de la localidad o pararme en lo más alto y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Lo que tengo que hacer es buscar su padrón de usuarios, ahí están registrados, y ahí saber cuántas familias están servidas del servicio de agua potable. Otro, sucede que a veces, cuando nosotros vamos a hacer el estudio a la localidad, ya se van pasando la voz, y de los 100 usuarios, aparecen 120. Empiezan de donde sea a quitar las viviendas abandonadas. Se ejecuta la obra. Los 20 flotantes ya tienen su conexión y todo. Chao. ¿En qué perjudica esto?
en que los 100 que han quedado son los que tienen que pagar con la cuota familiar, tienen que sustentar su servicio de agua potable, todos los costos de operación y de mantenimiento. Bien, con respecto a la dotación, ya lo habíamos hablado, ¿qué nos dice? Hay dos opciones: sin arrastre hidráulico o con arrastre hidráulico. Porque hay localidades que encontramos donde no tienen el servicio de alcantarillado sanitario, no hay buzones, no hay redes, solamente tienen sus letrinas de hoyo seco. Cuando tengan estas letrinas de hoyo seco, solo necesitarán una cantidad de 60, 50 o 70 según la zona. Como puede ser costa, como puede ser sierra o como puede ser selva. Y cuando es con arrastre hidráulico, es decir, pueden utilizar UBS o redes de alcantarillado, pueden tener una dotación más grande porque necesitan más agua para que funcione su sistema de aguas residuales, sistema de recolección de aguas residuales. Hay una diferencia: para costa 60, 90, para sierra 50 y 80, y para selva 70 y 100. Utiliza más agua, ¿no? ¿Por qué? ¿Son calientes? Por la temperatura, ¿no? ¿Qué más hay? Con respecto a las dotaciones, antes de esta resolución ministerial, no había el tema de educación primaria e inferior con educación secundaria, no había esa diferencia. La dotación para lo que es alumnos era 25. Alumnos residentes, 50. Ahora lo que es la norma es solamente es una ligera diferencia entre alumnos de educación primaria o inicial con alumnos de educación superior, entre 20 litros y 25. Para todo lo que es caudal no doméstico, como por ejemplo municipalidades, como por ejemplo campos deportivos, losas deportivas, iglesias, centros de salud, comisarías que se encuentran en zonas rurales, esas dotaciones yo lo voy a sacar de la IS 010. ¿Sí? IS 010. Instalaciones sanitarias e edificaciones. Esta norma la voy a sacar de esta dotación. Siempre también nos han preguntado, por ejemplo, para comisaría, no dice la norma. ¿Cómo saco yo la dotación para comisaría? Atrás, ¿cómo saco la dotación? Y ese 010. ¿Quién ya ha hecho un diseño más o menos? 10º ciclo. 9º. ¿Nadie? ¿O hablamos de futuro? ¿O hablamos de Sheila Rojas? ¿O hablamos del último matrimonio? ¿De quién? ¿Quién cree? Para dotaciones en lo que es, por ejemplo, comisarías, yo tengo que utilizar la norma IS 010 y encontrar las semejanzas. Comisaría yo podría encontrar las áreas disponibles como oficina. ¿Cuánto es la dotación por oficina? 6 litros por metro cuadrado por día. Listo. ¿Cómo saco para iglesias? ¿Cómo saco para centros de salud, costas médicas? Puede ser por el número de camas, número de consultorios, área de oficinas. Por ejemplo, municipalidad, ¿cómo saco? Porque la norma no te dice para municipalidad cuánto es la dotación.
municipalidad es fácil por áreas de oficina. Por ejemplo, para un penal. ¿Cómo saca votación? ¿Qué se le parece? Como residentes, ¿no? Como alumnos residentes, como presos residentes, con número de presos, ¿cuánto? 50, ¿no? Ahí está. Para la residencia universitaria, ¿cuánto dotación por alumno? ¿Cuánto? 50, ¿no? Si hay menos, ¿qué hacen? ¿Huelga? Para lo que es otros tipos de usos, tienen que encontrar las semejanzas con lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, iglesias, puede ser con número de asientos. Si hay el padre, no el cura está el presidente, puede ser por hospedaje, tiene sus dotaciones. Igual para centros comunales, losas deportivas, coliseos, números de asientos, etc. Todo eso corresponde al caudal no doméstico. Y lo que estamos viendo aquí es caudal doméstico. Bien, ya tenemos las variaciones de consumo. ¿Qué te dice la norma? Exclusivamente para zona rural. Tu caudal promedio lo vas a multiplicar por 1.3, que tienes tu caudal máximo diario. ¿Y para qué nos sirve el caudal máximo diario? ¿Qué diseñamos con el caudal máximo diario? ¿Qué diseñamos? Línea de conducción, captación, planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Y otras estructuras como puede ser cámara de ventilación, purga, aire, etc. Caudal máximo diario es para diseñar del reservorio hacia arriba, todo. Y el caudal máximo horario será para diseñar del reservorio hacia abajo. Listo. Entonces, ¿qué me dice la norma? 1.3 y 2. 1.3 caudal máximo diario, 2 el caudal máximo horario. Interesante. Primero, ¿algunas consultas aquí? Algo que no haya quedado claro. Después no que me estén enviando mensajes al WhatsApp. Ingeniero, en la capacitación del auditorio, recién se empiezan a escribir. Sumamos el doméstico más el no doméstico. Así multiplicamos por el caudal promedio. Para el caudal promedio, primero lo que hago es calcular el caudal doméstico con la población. Número de personas por la votación y listo. Caudal promedio. Luego agarro todo lo que es no doméstico. ¿Qué encuentro? Puedo encontrar centros de salud, municipalidad, siempre hay, plaza de armas como área verde. ¿Cuánto rotación por plaza de armas? 0.5 litros metro cuadrado por día. ¿Qué más? Una vez que ya tengo todo mi cálculo de caudal no doméstico, eso lo sumo a mi caudal doméstico y ya tengo mi caudal promedio. A ese caudal promedio tengo que considerarle el porcentaje de pérdidas. Porque yo produzco 100 litros en la captación, los 100 litros es lo que ha llegado a cada casa, ¿no? Por lo general hay un porcentaje de pérdidas.
Estas pérdidas pueden ser uno por las tuberías, las estructuras, que son las pérdidas por la infraestructura, las instalaciones, y las otras pérdidas es justamente por el mal uso que le estaba comentando, ¿no? Que riegan las chacras, riegan veredas, calles, lavan autos, hacen lo que sea, menos para lo que está destinado el consumo. Esas pérdidas también deben ser consideradas. Por lo tanto, más ese porcentaje de pérdidas, yo tengo que tener mi fuente suficiente para que pueda abastecer. Otro punto importante. Con mi caudal máximo diario que yo he calculado al año 20, ¿no? Si necesito un caudal máximo diario de 1 litro por segundo, eso es lo que yo voy a utilizar ese dato y debo compararlo con el caudal que produce mi fuente. Si mi fuente me produce 1.5, no me preocupo, hay agua de sobra. Si mi fuente produce 0.9, ahí sí, ¿qué debo hacer? Buscar otra fuente. Esa es la mecánica. Ese es como se utiliza mi caudal máximo. Pero mi caudal de mi fuente produce en máximas avenidas más caudal y en época de estiaje menos caudal. Entonces, ¿con quién la comparo? Con el estiaje, ¿no? Bien. Entonces, cuando mi fuente esté en época de estiaje, yo voy a hacer mi afogo. Ese caudal debe ser comparado con mi caudal máximo diario. Y por supuesto, ¿por qué yo necesito el caudal máximo cuando hay máximas avenidas, cuando hay época de estiaje? Simplemente porque mi captación, esa estructura, tiene que estar preparada para captar el agua que sale de la fuente en época de máximas avenidas, como también en estiaje. Para diseñar la captación yo tendré el caudal máximo y el caudal mínimo. De lo contrario, empezaría a aflorar fuera de mi captación el manantial. Bien, le voy a poner 1, 2, ¿sí está? Bien, estamos transmitiendo también en vivo para todas las personas que nos están viendo en redes sociales y por supuesto que no han podido venir hasta la ciudad de Huancavelica. Quiero que siempre nos solicitan estas capacitaciones. Ouch. Bien. Ahí ponemos la presentación al máximo. Con la F5, por favor. Siguiente. ¿No? Ya. Bien. Luego de terminar mi presentación, vamos a hacer un pequeño ejercicio con la plantilla de diseño en Excel que todos tenemos. Y por supuesto la voy a regalar a las personas que nos contesten las preguntas que vamos a hacer. ¿Sí? Así que atentos, no se pierdan, se quedan dormidos. Bien. Siguiente.
Ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales. Siguiente. Vamos a hablar sobre la estandarización de diseños hidráulicos. Siguiente. Bien. ¿Qué hay en el tema de estandarización de diseños hidráulicos? El tema es que quieren, el Ministerio de Vivienda, se le ha ocurrido hacer un único diseño para sistemas o para condiciones similares. Antes de esta norma, si a mí me salía un caudal máximo diario que yo necesitaba de 0.3, 0.4 con 0.45, yo tenía que diseñar una estructura exclusivamente para este caudal. Entonces me salía más chiquito, más grande. Igual con el reservorio, con las cámaras de presión, con la planta de tratamiento, todo eran muy diferentes. Pero el ministerio dijo, vamos a estandarizar estas estructuras, estos diseños, y por lo tanto, cuando tu caudal me salga menor a 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.49, de frente voy a utilizar 0.5. Y con 0.5 yo voy a diseñar mi captación. Si tengo 0.51, 52, 60, 70, 80, 90, 99, voy a utilizar 1 litro por segundo. Entonces, en eso no hay tanta complicación. Lo único que hicieron es estandarizar a estos caudales: 0.5, 1, 1.5 y 2. Y más aún, para que no te compliques, el ministerio te está regalando el plano de arquitectura, el plano de instalaciones hidráulicas, el plano de estructuras. Te está dando también el diseño hidráulico, el diseño estructural, operación y mantenimiento, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, manual de operación y mantenimiento, etc. Como está estandarizado, te lo está dando todo. Siguiente. 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 En el tema de la conducción de agua para consumo humano, si tu caudal te salió 0.40 y algo, redondeas a 0.5, pero para la cámara rompe presión. Para la tubería lo dejas tal como está, porque la tubería tiene que ser elegida de acuerdo a las condiciones que te cumplan la presión, la velocidad y el diámetro adecuado, ¿verdad? Entonces ahí no hay estandarización. Para las redes, para las tuberías, vas a utilizar el diámetro de acuerdo al caudal que tú has calculado, al caudal real, por decirlo así. Y ahí está el plano, ¿no? El Ministerio de Vivienda también te está dando todo el detalle. Plano hidráulico, estructural, arquitectura, todo. Ahí está metrado, presupuesto, especificaciones técnicas, etc. Siguiente. ¿Alguien ya se descargó esta resolución ministerial? ¿Ese paquete 500 megas? ¿Quién lo tiene? Ahorita se lo regalo. ¿Nadie lo tiene? ¿Sí? Uno. ¿Nada más? ¿Los demás de qué especie son? ¿Dos? Ya. Adelante, adelante. Adelante, no sale tarde que nunca. Bien, entonces, se tiene este tema de que el ministerio, al estandarizar, también nos está facilitando todo el cálculo, el diseño, los planos.
Entonces esto te facilita, así que tú proyectista, ¿qué vas a hacer? Vas a enfocarte más en calcular tus caudales de diseño y con eso vas a empezar a elegir las estructuras que necesitas para tu proyecto. Entonces agarras, copias, pegas, copias y pegas, copias y pegas, ¿no? Como no todo es copiar y pegar, lo que tienes que hacer es evaluar y ver si esa estructura se adecua a las condiciones que ustedes tienen. Como por ejemplo, especificaciones técnicas. No es lo mismo preparar concreto en Lima que en Puno. Entonces, se tienen que ver esos detalles. Aunque ahora es más fácil, ahora el ingeniero ya no se dedica tanto a estar mecanizado, sino que se dedica más a pensar, a razonar. ¿Qué nos dice de la cisterna? Igual, se está estandarizando a 5, 10 y 20 metros cúbicos. Reservorio apoyado. Si yo calculé un reservorio con 4.35, con 2 metros cúbicos, de frente yo debo utilizar un reservorio de 5 metros cúbicos. Si me salió mayor de 5, 5.1, 6, 7, 8, yo voy a utilizar un reservorio de 10. Lo mismo con 15, lo mismo con 20. Si me sale mayor a 20, voy a utilizar un reservorio de 40. Ahí está. Eso es lo que te dice la norma. E inclusive ya te da los planos. O sea, queda más fácil. Siguiente. Ahí está. Entonces, en resumen, yo voy a calcular mi caudal real y voy a tener un caudal de diseño. Mi caudal real será lo que yo he calculado y el de diseño será el que he estandarizado a 0.5, 1, 1.5, 2 litros por segundo. Y ahí está. 0.5, 1, 1.5. Siguiente. Siguiente. Lo mismo en reservorio. 5, 10, 15, 20 y 40. Para cisternas, 5, 10 y 20. No hay 15. Y por supuesto, ahí están los planos. Los que no me creen, ahí están los planos. Lo pueden descargar. Me parece que el enlace del Ministerio de Vivienda no funciona. Es por eso que lo que he hecho es descargarlo y alojarlo en la nube de la cuenta de correo de Proyecto Agua. Y lo pueden descargar desde la fanpage. Ahí está. Siguiente. Vamos a hacer un ejercicio con el Excel. Y por supuesto, mientras yo voy a ir preguntando, voy a ir regalando mis plantillas. ¿Sí? Ahora sí. ¿Me permites? ¿Pasa? Allá. Y no más. Yo ahorita me voy a dejar sentadito. Allá. Oh. Vamos. Muy bien. En la hoja de cálculo Excel tiene para que pongas el nombre de tu proyecto, para que pongas el departamento, el nombre, y en las demás hojas va a salir. No, desde ahí no hay nada de complicado.
Vamos con lo principal, que son los cálculos de caudales. Tasa de crecimiento, que es necesario. ¿De dónde saco la tasa de crecimiento? Que levante la mano. INEI, ¿no? Siempre hay que utilizar fuentes oficiales. Una vez me pasó de que uno de mis alumnos me puso de que la tasa de crecimiento de la localidad de Caruás es de tanto, fuente, expediente técnico, año tal. No, ¿ya? El evaluador del Ministerio de Vivienda siempre te va a pedir fuentes oficiales, datos de fuentes oficiales. Y el INEI, por supuesto, tiene un aplicativo. Un aplicativo donde te da la opción de sacar la tasa de crecimiento y la densidad poblacional. Ya, pero ese crecimiento lo puedo sacar en INEI. Pero la densidad poblacional, ¿de dónde la saco? ¿Sí? Del plano catastral, ¿ya? Yo tengo, digamos, el número de lotes. Adelante. Pero dividiendo en la población. ¿Y la población de dónde la saco? Del censo. Ya. Una opción, es un camino. Pero, recuerden, cuando yo voy a diseñar un proyecto, necesito datos de campo. Cuando ya no haya datos de campo, la última opción va a ser el INEI, los censos nacionales. ¿Ya? Datos de campo, padrón de usuarios. Con el padrón de usuarios yo voy a saber cuántas familias activas que están viviendo en la zona hay. ¿Correcto? Ya. Ya tengo número de familias, o sea, número de conexiones. Si tengo 100 beneficiarios en el padrón, necesito la densidad por cada casita para poder multiplicarlo y tener la población real al año actual. ¿Cómo se saca eso? Cuando no tengo nada, recién consulto con el aplicativo de INEI. Pero lo normal que se tiene que hacer es hacer un estudio de densidad poblacional. ¿Cómo se hace eso? En zonas rurales es bastante fácil. Son 50, son 100 casas. Te acercas a cada casa y ¿cuántos son por vivienda? Tantos vivimos, muy bien. 4, 5. Ya tienes los datos de cada casa, cuántas personas están viviendo. Haces un promedio, ya tienes tu densidad poblacional. Puede ser 3.40, 3.50, 4. Ese dato de 3.40 y tanto, que es un promedio, multiplicas por los 100, las 100 conexiones o los 100 beneficiarios o las 100 familias. Si yo tengo 3.48 por 100, 348 habitantes. En el caso de que me salga, digamos, al final de la multiplicación, 350.3, como no puede haber 350.3 habitantes, redondeo al máximo superior, ¿no? 351. ¿Ya? No vayan a hacer lo que hacían algunos de mis alumnos, que es como la densidad salía 3.48, decían, no hay 0.48 personas, entonces tomamos 4. 4 multiplicaban por el número de habitantes y salía algo más grande. No. La densidad es un dato promedio estadístico. Por lo tanto, se multiplica con todos los decimales. ¿Ya? Si tienes densidad 3.48, con eso multiplicas. Al último recién, redondeas. ¿Ya? Como aquí yo tengo un ejemplo y tengo
tasa de crecimiento negativo, entonces, ¿cuánto pongo? Si la tasa de crecimiento es negativo, 0, ¿no? 0, listo. La densidad poblacional. En este caso, como tenía datos, lo saqué del INEI. Y en el INEI te da dos datos. Te da densidad rural y densidad urbana. Hay que diferenciar esos dos datos. Y lo que hacemos es utilizar la rural porque estoy haciendo un diseño de zona rural. Si me toca hacer zona urbana, utilizaré la urbana. Número de viviendas. Puedo utilizar mi padrón. Puedo utilizar el plano catastral. Si yo voy a utilizar un plano catastral, este plano catastral tiene que ser visado por la municipalidad, aprobado por la municipalidad. Adelante. Porque si no está aprobado por la municipalidad este plano, significa que no está actualizado. Listo. Luego voy a utilizar mi dotación. Voy a diferenciar zona urbana de zona rural. Para zona rural tenemos entre 90, 80 y 100, cuando es con arrastre hidráulico. Y para zona urbana es de 220 y 180, ¿no? Listo. Luego de tener este cálculo del caudal doméstico con lo que es población, me enfoco ahora al caudal no doméstico. En mi plano catastral, visado por la municipalidad, yo encontraré local comunal, encontraré instituciones educativas, encontraré de repente centro de salud, encontraré de repente mataderos públicos, etc. Voy colocando institución educativa inicial. ¿Cuánto es dotación? 25, inicial. 20, ¿no? 20. Número de alumnos. ¿Cuántas horas consumen? Y la dotación, ahí está, 20. Losas deportivas, en este caso no tengo. Parques de atracción y áreas verdes, como puede ser Plaza de Armas. Solamente ingreso cuántos metros cuadrados tiene las áreas verdes de la Plaza de Armas, ¿no? Iglesias, capillas y similares. Por el número de asientos, puedo sacarlo. Si hay una iglesia con 50 asientos, o una capacidad de 50 personas, colocaré 50 personas. La dotación es de 3 litros por asiento. Entonces ya tengo ese caudal que consume el lote no doméstico. Luego tendré el local comunal o la municipalidad. Y multiplicaré por 6 litros por metro cuadrado por día. Comedores populares también podemos encontrar. ¿Cuánto es la dotación? Por metros cuadrados, 50 litros por metro cuadrado. Puestos de salud, postas médicas, igual. ¿Cuánto es? 500 litros por consultorio por día. ¿Cuántos consultorios tendrá? ¿Cuántas horas debe funcionar la posta médica? 24 horas, ¿no? Listo. Y de esta manera, bueno, esta hoja de cálculo no es que sea especial ni nada, todos pueden desarrollar sus propias hojas de cálculo. La única condición es que cada criterio, cada dato que tomen,
debe estar sustentado. Es decir, cualquier dato con su fuente. Resolución ministerial, IS 010, OS 040, 030, 0100, la fuente. Por supuesto, lo que hemos nosotros desarrollado, ya es después de varias evaluaciones que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda, y ya de tantos errores, sale un producto ya mejorado, ¿no? Finalmente tenemos un resumen, pero lo principal del cálculo de los caudales está en la siguiente hoja. Caudal de diseño. Una vez ingresados los datos, yo tengo lo siguiente. Tasa de crecimiento. ¿Cuál es mi fuente? INEI. Densidad poblacional. ¿Cuál es mi fuente? Número de viviendas. ¿Cuál es mi fuente? Todo debe estar así con sus fuentes respectivas. Los parámetros de diseño, por ejemplo, ¿de dónde los estoy sacando? Resolución ministerial o del CEPIS o del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y cuando haya, por supuesto, criterios técnicos propios de cada especialista, producto de lo que ustedes han ido a campo, han visto la realidad de la zona, como por ejemplo en el porcentaje de coberturas, donde han visto de que o todos tienen, o un cierto sector no tiene agua, o tiene alcantarillado, no tiene alcantarillado. Entonces, producto de lo que ustedes han visto y están tomando criterios, también deben de colocar en su hoja Excel que diga criterio técnico propio. ¿Ya? De esta manera se sustenta ante cualquier evaluador del Ministerio de Vivienda. Y luego sale, por supuesto, esta hojita de cálculo donde tenemos el año 0 al año 20, la población. ¿Con qué método se trabaja para la población? De frente, ¿no? Ya. Cobertura, población servida. Número de conexiones estatales, será pues lo que es la municipalidad. En sociales será lo que es iglesias, locales comunales. Comerciales, generalmente en zonas rurales no hay conexiones comerciales en sí, porque lo que encontramos es pequeñas tiendas, bodegas, de abarrotes, ferretería, boticas. No, como son pequeñas, estas funcionan dentro de viviendas. Y como funciona dentro de viviendas, se calcula como si fuera doméstico. Así de rápido. ¿Cuándo habría conexiones comerciales, por ejemplo? En la zona urbana, ¿cuándo habría un centro comercial, un Totus, Plaza Vea, un metro? ¿No? ¿Qué más? Conexiones industriales. ¿Habría? ¿Cuándo es? Ejemplo, conexión industrial. Fábrica de textiles. ¿Qué otros más? Otro dato interesante, el porcentaje de pérdidas. Ya les había hablado que el porcentaje de pérdidas no es solamente por las fugas de las tuberías, fugas de los reservorios, fugas de las cámaras, rompepresión, cámaras de reunión, etc. Sino también son por el mal uso que le hacen al agua. Si hay gente en zonas rurales de que llegó la obra, se instaló y todo, muy bien, gracias, se conecta con su riego con aspersión. Gracias al proyecto de agua potable.
están regando sus chakras. Ahí está un porcentaje de pérdida, por ejemplo. Por supuesto, esto, a veces la gente en las zonas rurales no lo comprende, pero lo que está utilizando es agua clorada. Aparte de que cuesta más comprar el cloro, porque lo está utilizando para riego, lo que está haciendo es malograr sus terrenos de cultivo con agua clorada. No lo van a ver inmediatamente, pero poco a poco la producción va a ir reduciendo. Para eso están los canales de riego, no el sistema de agua potable. En las zonas rurales, por esta pérdida, consideramos entre un 40%. Y el año 20 debe estar llegando entre un 20-25%. Pero eso va a depender del criterio técnico de ustedes como profesionales que van a ir a campo dándose cuenta de las condiciones de vida, los estilos de vida, la cultura, la educación sanitaria. ¿Por qué? Porque simplemente cuando llega un proyecto, la población no es que con una sola capacitación cambia de vida. Hay que hacer capacitaciones constantes. Y de esto es justamente en las municipalidades, el área técnica municipal encargada de brindar la capacitación, la asesoría técnica, la sensibilización para que la población pueda realmente utilizar adecuadamente los recursos hídricos, no desperdiciar el agua. Es por eso que año a año va esto reduciendo. Y como el porcentaje no se reduce nunca a cero, porque también va a haber gente que nunca le va a interesar la educación sanitaria ni cuidar el agua, como también las tuberías, accesorios se van a ir malogrando, va a haber conexiones en lo que es clandestinas, y todo esto contribuye al porcentaje de pérdidas. Es por eso que no siempre o el porcentaje de pérdidas es cero, sino que tiene un cierto porcentaje. Finalmente, la hoja Excel va a calcular tu caudal promedio, en este caso 0.30, un caudal máximo diario de 0.39, y con qué diseño o qué estructuras diseño con mi caudal máximo diario. Captación y conducción. Listo. Si me sale 0.39, ¿con qué caudal diseño? 0.5. Listo. Se acabó. Todos están aprobados. El que está jalado en el curso de abastecimiento me avisa para hablar con su docente. Caudal máximo horario. ¿Qué diseño con el caudal máximo horario? Me salió 0.60, ¿no? Diseño la línea de aducción, las redes de distribución de agua potable, las cámaras rompepresión tipo 7. ¿Cuál es la diferencia entre la cámara rompepresión tipo 6 y la tipo 7? Tiene boya. ¿Y para qué me sirve la boya? ¿Una tiene boya? Sí. ¿Pero para qué? Claro, ¿no? Pérdida con cloro. Entonces, cuando ya no hay consumo, se cierra y el flujo sigue pasando a las otras redes. En la CRP6 es una sola tubería con la única función de romper la presión
hacerla cero para proteger las tuberías, ¿no? Y el ingeniero José les va a hablar sobre la parte de el diseño del redes de agua potable, como es el que él hace el diseño, él justamente es el especialista en la consultora, diseña las redes de agua potable tanto en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Vaya, vaya, párate. Luego, en la hoja Excel yo tendré mis caudales de alcantarillado sanitario. ¿Qué dice la norma? Si yo tengo 1 litro por segundo de caudal de agua potable, ¿cuánto va a ingresar en las redes de alcantarillado? 80%, ¿no? ¿El 20% qué pasó? ¿Se quedó en el cuerpo? Ya. Entonces el 80% es a las redes. Entonces 0.8 irá a las redes. ¿Y qué pasa con la planta de tratamiento? ¿Ingresa ese 0.8? ¿Ingresa más o ingresa menos? Ingresa más porque hay condiciones cerradas a caudal de infiltración, ¿no? En la OS 090 te indica cómo calcular esos caudales. Es justamente lo que se muestra en la hoja de cálculo. Ahí está. Los caudales de diseño. Entonces, esto es bastante fácil, se han estudiado. Y lo principal es el corazón de lo que es el diseño, para que con tus caudales de diseño agarras la norma y las que necesitas. Captación, ya está diseñado. Captación. Línea de conducción, ahí está. Pase aéreo, también tiene. Válvula de purga, válvula de aire, planta de tratamiento, también tiene. Todo está en la norma. Claro que no todo está muy bien elaborado. Hay ciertos criterios técnicos que se tiene que mejorar y para eso están ustedes, para poder hacer las mejoras en lo que nos está dando la normativa. Finalmente, el cálculo hidráulico de reservorio. En el cálculo hidráulico de reservorio, ¿qué nos dice la norma? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es? Regalo mi plantilla. Sóplenle. ¿Cuánto dice la norma? ¿No se acuerdan? Qué mala, no creo. Yo creo que son tibios, no quieren decirme. ¿Ah? 25%, ¿no? 25% del caudal promedio. El reservorio, este reservorio, es una estructura de regulación que debe almacenar el caudal para consumo tanto en las horas pico como en el consumo mínimo. En mi estructura yo debo almacenar el caudal de regulación, el volumen de regulación, el volumen de reserva y el volumen contra incendio. Pero ¿por qué no consideramos para zona rural el volumen contra incendio? ¿Porque no hay incendios? Porque según la norma te dice que
mayor a 10.000 habitantes recién es obligatorio, ¿no? Como no es obligatorio, no lo considera, ¿no? Entonces, volumen de regulación y volumen de reserva. El volumen de regulación justamente es para la regulación. El reservorio no es para almacenar todo el volumen de agua que produce tu captación y aún más, no. Como muchas veces se piensa en las poblaciones rurales. Cuanto más grande es tu reservorio, mejor. No. El reservorio justamente es para regular. El caudal que ingresa es constante. El caudal que sale es variable. Mientras que en las mañanas el consumo es mínimo o en las noches es mínimo, el reservorio estará lleno. En las horas pico, en las 11, 12, 1, 2 de la tarde, donde todos consumen, el reservorio irá bajando más rápido de lo que está llenando, ¿no? Pero como ese consumo no es todo el día, solamente es por horas, nuevamente recupera su nivel. Para eso es el reservorio. Muchas veces sucede de que las poblaciones que hemos visitado, hemos estado en Pueblo Viejo, ¿verdad? Pueblo Viejo en Acobamba, y ellos son 900 habitantes, y tienen un reservorio de 50 metros cúbicos. No, se han construido primero, tenían uno existente de 40, y se han construido otro más de 50 metros cúbicos. En total, 90 metros cúbicos de reservorio para 900 familias, como 900 habitantes, son como 140, 150 familias, están diciendo. Y querían construir otro reservorio más, porque hay casas que no les llega el agua. Solución, ustedes que ya están en décimo ciclo, son egresados, ¿dónde está el problema? En las redes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los que se están durmiendo atrás, ¿por qué? Ah, no están reflexionando. Allá. Cuando en el año en que se construyó, se ejecutó las obras, solamente habían 30 familias, 35 familias. Luego, año a año, fueron llegando más pobladores, se fueron reproduciendo más, se iban separando las familias ya, ¿no? Cada uno con sus dos hijos, teniendo ya, formando sus propias familias, y fueron construyendo sus casas y se iban conectando. Cuando se conectan, por supuesto, no es que contratan a un ingeniero ambiental y sanitario para que les guíe en la conexión de sus redes. No. Ellos a quién llaman al gasfitero, ¿no? Y el gasfitero, ¿qué hace? De la tubería de pulgada y media, te saca 2 pulgadas. ¿No? Bueno, es un ejemplo de exageración. Y bueno, lo que sucede es esto, ¿no? De que sin criterio técnico empiezan a conectarse, la red ya no es una red eficiente, sino es una telaraña. Y cuando se forma esta telaraña, el sistema se descuelga, se va solo a las zonas más bajas, por las tuberías más grandes. Y por lo tanto, las que sufren son los de las casas que están en los puntos más altos. Aunque tengas tu reservorio de 100, 200, 300, igual va a seguir sufriendo. Y es justamente lo que las poblaciones desconocen, por lo cual ellos ejecutan este tipo de proyectos sin la guía, sin el asesoramiento técnico. Entonces tengan en cuenta este tema, ¿no?
es un tema justamente de un tema técnico de las cuales las zonas rurales desconocen y en vez de solucionar tienen más problemas. Bien, a ver si hay algo más. Sí, en lo que es el volumen, a ver, ah, Excel, Excel. Ujú. En el Excel tenemos el volumen de regulación, muy bien, 25%, el caudal promedio por el día, listo. ¿Qué más necesito? Mi volumen de reserva. El volumen de reserva debe de almacenar el volumen necesario como para 2, 3 o 4 horas. ¿Para qué es esto? Es justamente para hacer las reparaciones, hacer los mantenimientos necesarios del reservorio hacia arriba, ¿no? De la línea de conducción, de la captación de repente va a hacer un mantenimiento, hay que cerrar la entrada. ¿Cuánto tiempo dura estas reparaciones? 2, 3, 4 horas. Entonces, mi volumen de reserva debe ser entre 2 a 4 horas. ¿Qué me dice el reglamento? Me dice que tiene que ser justificado. Listo. Y con eso tengo mi volumen de almacenamiento. ¿Qué sucede? ¿Por qué tomar 2 horas? ¿Por qué no mejor 4? Justamente porque en las zonas más alejadas, cuando se tiene un tema de mantenimiento o alguna reparación, se necesita más tiempo porque hasta que venga el personal, el operario, hasta conseguir los materiales, hasta conseguir las herramientas necesarias para la reparación, pasan más de 2, pasan más de 3, hasta 4 horas para que se pueda solucionar este tema. Entonces, lo que yo tomo es para zonas rurales bastante alejadas del centro de la población, el casco urbano, tomo 4 horas. Las que están más cerca, posiblemente 2 horas. Luego tengo mi volumen total. Según mi cálculo me sale 7.62, 52. Dice ahora. Metros cúbicos. ¿Qué me dice el reglamento? Estandarizar. ¿A cuánto? 10. Listo. Con eso ya tienen su sistema de agua potable. ¿Qué faltan? Las redes, ¿no? Nos tomamos un break de 5 minutos, ¿sí? Para que entre el ingeniero José con las redes de agua potable. Vayan a lavarse la cara a los que están durmiendo. ¿Sí? Bien, 5 minutos y arrancamos con criterio de diseño. Bueno, también nos están viendo a través de la fanpage, estamos en vivo, así que también todos los que están en sus casas pueden tomarse 5 minutos. Vayan al servicio higiénico. Regresamos en 5 minutos.